Buenos días, vamos con nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana bastante interesante, hay muchas cosas que comentar, así que vamos allá. Lo primero, como siempre, ver un poco lo que pasó tras el cierre de Estados Unidos a las 10 de la noche. Vaya por delante que la semana se salda en Estados Unidos con una subida del Dow Jones del 0,5%, del Standard Poor's del 0,3%, es muy poquita cosa lo que ha subido, va muy plano. Ya les dijimos durante la semana que había habido muchas tomas de beneficios, aunque las manos fuertes simplemente están neutrales, de ahí que no suba prácticamente nada, pero sí pueden volver a compradoras en cualquier momento porque desde luego cortas no están. Y el Nasdaq subió bastante más, un 0,9% para ser exactos. La situación de los cambios a las 10 de la noche pues fue bolsas europeas planas, muy aburridas, muy planas. Bolsas europeas, ayer razonábamos en la web, aquí tienen un artículo que publicamos, lo firmé yo personalmente, este de aquí, situación de mercado, una buena explicación al misterio del retraso de la bolsa europea. Y es fácil entender en cuanto veamos esto. Miren esto de aquí. El 85%, esto es un gráfico de Morgan Stanley, el 85% de la infraponderación de Europa respecto al resto de las bolsas mundiales lo tienen aquí, en el sector tecnológico. Debido a que la ponderación del sector tecnológico en Europa es mucho menor que en Estados Unidos. También les pongo las cifras por aquí. Aquí está. La tecnología tiene, por ejemplo, en el índice Morgan Stanley europeo, solo un 5% de ponderación, el resto de índices ya más oficiales es por el estilo. Sin embargo, en las bolsas desarrolladas hay un 18% de ponderación y en Estados Unidos la tecnología tiene un 25% de ponderación en general. Lógicamente, esto hace que los índices, porque al final siempre nos movemos a nivel de índices, pues aparentemente lo estén haciendo peor. Habría que ver hasta qué punto es así. Y aquí hay otro ejemplo. Bueno, el IBEX, el peor. Ayer nos encontramos con una nueva fase dentro de la afectación política que tiene el IBEX sobre todo, sobre la crisis catalana y sobre los demás, sobre todo. Bueno, lo veremos ahora en una de las claves porque es la primera clave de la semana, la situación política en España y la seria afectación que tiene el mercado de valores al respecto. En divisas, lo más destacado, el euro debilitándose claramente contra el dólar. El dato de empleo fue un dato de empleo peor de lo esperado y con los ingresos por hora de los trabajadores claramente por debajo de lo esperado. Esto teóricamente significaba debilidad para el dólar y fortaleza para el euro, pero como vemos las cosas no son siempre como parecen y el euro lo que hizo fue tras el dato caer sin parar y el dólar pues más o menos revalorizarse. ¿Por qué? Pues porque las manos fuertes no le han hecho ni caso a este dato de empleo porque creen que está tremendamente distorsionado por los huracanes y yo pues mucho me temo que es así. Tiene una gran distorsión por los huracanes y ante esa tesitura es mejor esperar cifras posteriores para tener una idea clara de lo que pueda pasar. Además, no se le hizo ningún caso a nivel de futuros sobre fondos federales que descontaban prácticamente al 100% tras el dato de que va a haber una subida de tipos en diciembre. Así que olvidemos pronto esa cifra. A Libra 0,16% de subida, los bonos al final a las 10 de la noche muy poco cambio, nada destacable. La sesión en Estados Unidos alcista, pero en la línea de los últimos días, muy débilmente alcista, más 0,17% el futuro del Standard Poor's, más 0,03% nada más el del Dow Jones. Aquí tienen la lista de valores. Intel, IBM, tecnológicas por un lado cayendo, menos 1,6, menos 1,15, y por otro lado Apple
que no paró de subir. Eso lo veremos ahora en las claves de la semana, más 2,61%, máximos históricos y hay que recordar que dio resultados. Miren la interpretación de sus resultados que hace el mercado de esta auténtica máquina de ganar dinero que es Apple. De ahí que no es de extrañar que el Nasdaq, al que le afectan más las tecnológicas, pues subiera 0,85%. El oro, una caída de 0,62%, subidas importantes y a destacar en el petróleo con un 2,13%, eso empieza a ser muchas subidas, ha ido a 55 o 70 y se está metiendo en niveles muy interesantes. Si lo ponemos en gráfico de días, como vemos, está en una tendencia alcista muy fuerte y en una zona ya de mucha resistencia. Si apretamos el gráfico, pues lo ven ahí, justo está encima de una zona donde le cuesta mucho pasar. Miren aquí o aquí, esta zona actúa de soporte y de resistencia fortísima de manera consistente. Ahí lo tienen. Vamos a ver qué pasa. Lo normal es que le acabe metiendo un papelón en algún punto. Entre esta zona y el entorno de 60, para mí sería buena idea plantearse cortos en toda esta zona 60-63, si es que llega. Va a estar muy difícil que pase de buenas a primeras. Hay mucha gente apostada para abrir cortos ahí. Bueno, stop ceñido y si no respeta, pues nada, pero se podría posiblemente acertar y tener bastantes posibilidades. Este nivel de resistencia es muy importante. Las razones de esta subida del petróleo, pues ya la saben. Los inventarios están empezando a descender de verdad. Hemos tenido ya datos donde se ve que, bueno, esta gente de la OPEP tampoco es que esté bajando de verdad mucho la producción, pero han dejado de subir. También posiblemente esté bajando la demanda. No sé, hay un montón de causas ahí, pero los inventarios están empezando a bajar. Y también parece que hay un acuerdo firme entre la OPEP y los rusos para poder mantener estos recortes de producción durante al menos 9 meses más, contando desde primeros de año que viene, con lo cual los operadores pues están bastante alcistas en el petróleo. No hay que olvidar las repercusiones que tiene el petróleo sobre muchas cosas. Los bancos centrales se quejaban de que la inflación no subía a pesar de las medidas que tomaban. Lo más normal es que la inflación suba con esta subida del petróleo. Mueve más el petróleo la inflación que los miles de millones de euros o de dólares que se gastan los bancos centrales en toda esta historia. Eso es una realidad. Y lo hemos demostrado muchas veces en los análisis que hacemos en la web de que esto es así. Así que atención, porque la inflación seguramente se va a tensar y esto podría tensar los tipos más de lo que estaba previsto inicialmente. Vemos cómo quedó el bono español. El bono español a 10 años subió 11 puntos. Está muy fuerte a pesar de los pesares y a pesar de los líos políticos. Si ponemos un gráfico diario, por ejemplo, pues lo vamos a ver enseguida. Pues ya ven, está en un nivel muy fuerte de varios meses. Aquí empezó la crisis política en Cataluña ya en serio, a partir del 1 de octubre, y ya ven que tras una bajada inicial no para de subir. La mano del Banco Central Europeo es muy alargada, tan alargada, tan alargada, tan alargada, que el burbujón que ha creado el Banco Central Europeo es de unas dimensiones que seguramente se nos escapan a la mayoría. Yo ahora solo les voy a dar un dato y juzguen ustedes por sí mismos. ¿Ustedes creen que tiene lógica que los bonos basura europeos, es decir, bonos de compañías de alta rentabilidad y con alto riesgo, claro, por eso se llaman bonos basura, de las compañías europeas a 10 años estén dando una rentabilidad menor que la rentabilidad que da el bono americano a 10 años, es decir, el equivalente bono americano a 10 años libre de riesgo? No parece que sea muy posible que vaya a quebrar la deuda, que vaya a ser impagada la deuda americana. Eso no tiene ninguna lógica. Pues así es.
los bonos americanos a 10 años tienen una rentabilidad aproximada del 2,35% y los bonos basura de compañías europeas de alto riesgo están con rentabilidad media por debajo del 2%. Esto es una locura. Es una locura y todo esto pues viene fruto de las grandísimas distorsiones que hay en el mercado de renta fija europea, que es un mercado gigantesco, por la intervención del Banco Central Europeo. Y sí, si se están preguntando si esto va a terminar mal, pues mi opinión es que sí, porque este tipo de burbujas luego son muy incontrolables y muy peligrosas cuando estallan. Es lo que hay y esto es lo que está salvando al bono español de las iras vendedoras por todo el lío político que tenemos entre manos. Y sin más, entramos en las claves de la semana, que la primera clave pues es esa, la grave crisis política española. Aquí no hacemos análisis político, pero sí tenemos que hablar de la afectación sobre el mercado de todos estos jaleos, numeritos y enredos y todo tipo de cosas que están pasando alrededor de esta crisis política. Veamos. La primera en la frente. Esta caída es por la crisis política. Ayer entramos en una nueva fase. Hemos tenido días en los que nos afectaba lo de Cataluña, ha habido días que no. Todo esto, cuando pasó todo esto de la fuga de Puigdemont y todas estas cosas, no se le hizo mucho caso, pero de repente ayer hubo un factor que ha vuelto a poner nerviosos a los inversores. Ojo, no es que les haya puesto nerviosos, no es esa la verdad. No hay miedo a la bolsa española, lo que hay es que no hay interés en invertir en ella. Eso sí, tampoco hay pánico, lo vamos a ver ahora. No hay pánico, ni mucho menos. Pero tenemos el lío padre montado, no tenemos solución, cada vez estamos peor, políticamente hablando. Empieza a afectarnos a la economía toda esa crisis política y los inversores pues tienen muchas otras bolsas para invertir y no tienen ningún interés últimamente en la bolsa española. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la publicación del dato de paro mensual, en España. Ya estaba pensando en el paro semanal de Estados Unidos. Bueno, en ese paro no fueron malas cifras a nivel nacional. La cifra de paro quedó bien, pero el paro en Cataluña, creo que era la cifra sin hacer ajustes estacionales, subía fuertemente. En suma, se veía que ya había una afectación muy clara, además se desmarcó completamente Cataluña del resto de zonas donde se calculó el paro a nivel nacional. Se veía que la fuga de empresas y toda la inestabilidad pues estaba ya teniendo una visualización práctica en la economía. Hasta ahora era un poco virtual. Todo el mundo estaba advirtiendo, el FMI, Moody's, Fitch, la agencia canadiense de BRS, todo el mundo estaba advirtiendo que el gobierno lo había avisado muchas veces, que si la crisis seguía, esto iba a afectar gravemente al Producto Interior Bruto de la región catalana, pero también de todo el conjunto de España, como se estaban empezando a barajar ya bajadas de previsiones, y también se estaba advirtiendo, y esto es es peligroso, que no se iba a poder cumplir los objetivos de déficit, y eso es sagrado para la Unión Europea. Claro, estamos destinando recursos aquí a los líos políticos en lugar de estar concentrados, recuperándonos y trabajando. Es lo que hay, las cosas son como son. ¿Qué pasa? Que todo esto era un poco como virtual. Sí, si esto sigue, nos va a afectar a la economía, no sé qué. Pero este dato de paro de Cataluña, este dato puntual, fue como una especie del despertar en esa mente que hasta ahora de los inversores, que hasta ahora estaban considerando todo esto como una afectación virtual, para decir, ojo, que esto empieza ya a ponerse en cifras. Dicho y hecho, fue salir ese dato de paro semanal, el IBEX se dio la vuelta, le empezaron a atizar a los dos bancos catalanes, que ahora ya no son catalanes porque han trasladado su sede fiscal y social a otros sitios, por ejemplo el Sabadell, puedo dar fe porque está en la calle de detrás de donde vivo en Alicante. Así que les puedo asegurar que están allí porque los veo cómo entran y cómo salen. Bueno, bromas aparte, ya no son bancos catalanes, pero al mercado le da lo mismo, le siguen atizando. Durante gran parte de la sesión, los tres valores que más bajaban era Siemens Gamesa, que este cae por otra razón, aparte de porque está fatal, como pueden ver en el gráfico, está cayendo porque en Estados Unidos se dice que se va a cambiar la legislación
relativa a ayudas a fomentar las energías renovables, y esto provocó un desplome brutal de todo el sector, no solo de Gamesa, sino también de Vestas, por ejemplo, que es el rival danés de Siemens Gamesa, cayó mucho más aún. Pero los dos valores que seguían durante todo el día eran Sabadell, que de hecho Sabadell se siguió quedando con una caída del 2,71, y la Caixa estuvo como tercer valor que más caía todo el día. Lo que pasa es que luego al final se quedó un poco más rezagado y fue el noveno valor que más cayó. Estaba clarísimo que estaba afectando eso en concreto. Claro, siempre es la misma espiral. Los bancos antiguamente catalanes, pues se empiezan a caer, son muy grandes, son dos bancos muy grandes, empiezan a caer los demás, Santander, BBVA, y claro, con todos esos pesos pesados cayendo, arrastran incluso al sectorial bancario europeo, y lo tienen, el segundo peor del día después de las telecos, que bajaron 0,99%, el sectorial bancario bajó 0,85%, y de ahí no salimos ya. ¿Y por qué digo que está afectando a la política mucho, pero en plan de que el inversor dice, bueno, pues no me interesa la bolsa española, pero tampoco hay pánico? Pues vamos a verlo. Primero vamos a ver el gráfico que les pongo siempre, que es el gráfico del IBEX. Perdón que no me lo cogí. Bueno, el gráfico del IBEX, como podemos comprobar, patinazo tras el intento de romper toda la zona de resistencia. Hizo un pullback el viernes, tocó el mínimo del día, la media de 200, y ahora es vital. Si se da la vuelta y rompe este máximo, no me cabe ninguna duda que va a salir disparado, porque sería una confirmación técnica de manual tras este pullback de ruptura de resistencia. Pero cuidado, porque si rápidamente se vuelve a meter por debajo de la media de 200, los operadores le pueden dar bastante. Por ruptura falsa de esta directriz bajista, que también es donde se ha apoyado. Vamos a ver, es una situación técnica pues delicada. Pero en fin, tampoco se ve un pánico ahí, simplemente que nos hemos quedado descolgados, como tantas veces hemos hablado. El IBEX no ha desarrollado el tramo al alza que tienen todos desde septiembre, que lo tenemos aquí, y muy claro, por cierto. La tendencia alcista muy fuerte en Europa. Bien, pues lo digo por lo siguiente, miren esto. Lo que siempre les enseño, los Credit Default Swaps, esta es del CaixaBank. Estos son los de CaixaBank, no lo pone ahí en el gráfico que he preparado, pero son los de CaixaBank. Si hubiera miedo de verdad de los inversores extranjeros de que España va a entrar en una catástrofe y que los bancos españoles van a tener mucho peligro y demás, los Credit Default Swaps estarían subiendo, y las posibilidades de quiebra que se le daría, esto ya lo hemos hablado varias semanas, no voy a entrar ya más en detalle, sería muy alta. Bueno, pues no ha sido así durante la semana, como pueden comprobar, ahí lo tienen, es esta columna que pone tanto por ciento una semana, las primas de la primera línea, que sería la deuda senior de CaixaBank a 5 años, las primas de seguro, Credit Default Swap contra la quiebra, han bajado un 15%. Y las posibilidades de quiebra han bajado mucho durante la semana. La semana pasada estaban cerca del 7% de esta deuda a 5 años senior, y esta semana cierran, esto es precio de cierre ya de ayer, sí, no es el precio de cierre, pero bueno, es el precio de media mañana o de las 2 de la tarde, nos sirve, no cambió mucho, al 5,67% de probabilidades. Esto no es nada, es ridículo. Esto significa activo prácticamente libre de riesgo para las manos fuertes. Esto es muy importante. Una cosa es que no haya ningún interés en invertir en la bolsa española por todo el jaleo político, y otra cosa es que las manos fuertes tengan miedo de verdad al respecto, y como ven en este gráfico no lo tienen. Pero es lo que hay. Vamos a tener que convivir con esto, porque la crisis política no tiene ninguna pinta de que vaya a terminar, y esa convocatoria de elecciones tan encima, desde luego que tiene pinta de que va a mantener todo esto una tensión tremenda, y conforme se acerquen las fechas de las elecciones, en plenas navidades ya, vamos a tener mucho movimiento en el IBEX, y a mí me parece que todo este asunto nos va a dar las vacaciones de Navidad bursátiles. Tiene toda la pinta de que va a ser así. Así que es lo que hay, y es una de las claves de la semana. Segunda clave de la semana, temporada de resultados.
temporada de resultados ha sido muy amplia, han publicado muchísimas compañías, de hecho la temporada ya va menguando. Para la semana que viene solo tendremos 49 publicaciones en el Standard & Poor's y a fecha ya de cierre del viernes, en este índice, en el Standard & Poor's, han publicado 407 compañías de las 500 y un 72,2% han dado resultados mejor de lo esperado, lo cual está muy por encima de la media de largo plazo, que es el 64%, y ligeramente por encima de la media de los últimos 4 trimestres, que es el 72%. En cuanto a las ventas, un 65,7% de estas 407 compañías han dado ventas mejor de lo esperado, 65,7%, muy por encima de la media de largo plazo, que es solo un 59%, y también muy por encima de la media, casi 6 puntos, de los últimos 4 trimestres, que era el 60%. Con lo cual podemos afirmar, ya a falta de menos de 100 compañías, que la temporada de resultados en Estados Unidos ha sido buena, especialmente buena en ventas, también lo ha sido en beneficios, pero especialmente buena en ventas, y esto nos lleva a un PER a fecha de cierre del viernes, ya incorporando todos los nuevos resultados, de 18,1. Es un PER alto, es un PER caro, pero no es un PER de burbuja loca ya bestial. Esto se dispara bastante más arriba. Desde luego es un PER caro. Se necesitarían aún mejores ingresos para que esto se regularizara un poco, pero un PER de 18 no es un PER que impida subidas bursátiles posteriores. Publicamos un artículo hace ya algunas semanas en las cuales se veía para las distintas posiciones del PER que hacía la bolsa históricamente, y con PERs de 18 la bolsa históricamente puede seguir subiendo perfectamente. Ya sería a partir de 20, cuando 20 y tantos, cuando la bolsa históricamente ya tiende a tener problemas serios. Esto sería para mí la segunda clave de la semana, los resultados. La tercera clave de la semana, como no, los datos macroamericanos, la Reserva Federal, dato de empleo. El dato de empleo ya lo hemos comentado, con lo cual no me voy a entretener mucho con él. No le hizo el mercado mucho caso, aunque salió peor de lo esperado. Llama mucho la atención la partida de ingresos de los trabajadores, se esperaba un más 0,2% y se quedó a cero. Esto no puede presionar mucho la inflación, pero claro, esto sí, ya lo hemos dicho antes, el petróleo sí. La Reserva Federal siempre es un hito importante que puede mover mucho mercado. Al final fue yo creo que de las reuniones que menos mercado ha movido. Se limitaron a decir lo mismo que estaba previsto, y el mercado pues siguió descontando que en diciembre habría una subida de tipos. Además, durante la semana ha sido muy importante, esto sí que tuvo en tensión sobre todo a las divisas, el que ya se ha confirmado el sustituto de Janet Yellen al frente de la Reserva Federal a partir de febrero, que es cuando vence su mandato. Trump la habría echado si hubiera podido, porque no es santo de su devoción, pero en Estados Unidos la ley es bastante rígida y no se puede tocar ese cargo hasta que no vence su mandato, que era en febrero. Bueno, pues el candidato final que se ha llevado el gato al agua es Jerome Powell, que para el dólar ha sido muy tranquilizador y le ha favorecido, más que al dólar, a los bonos, a los mercados en general. Bueno, quizá el dólar ha sido más indiferente. En general a los mercados ha gustado esta designación porque a Powell se le considera muy continuista respecto a Yellen, es decir, pocas sorpresas, no demasiado proclive a las subidas de tipos de interés y muy lejos del anterior candidato que se temía que era un halcón con muchas ganas de endurecer medidas de política monetaria. Finalmente no ha sido así. Y la última clave de la semana, una clave que ha quedado abierta, que ha quedado pendiente y que tendremos que ver qué sucede con ella la semana que viene, es la reforma fiscal en Estados Unidos. Durante la semana ya se puso sobre el tapete la reforma fiscal. Hay que recordar que en días anteriores de esta semana el mercado había reaccionado muy positivamente a una serie de votaciones que había habido en el Parlamento de Estados Unidos para favorecer el que se pudiera debatir inmediatamente la reforma fiscal. Ya está encima de la mesa,
Pero durante la semana han pasado dos cosas. Una, un rumor que difundió la agencia Bloomberg, según el cual el Partido Republicano no está dispuesto a aceptar la reforma fiscal así como así y va a poner una serie de entrada progresiva de la misma, con lo cual este año el año que viene, perdón, solo serían 2 o 3 puntos de rebaja y así hasta el año 2022. Si eso fuera así, al mercado no le va a gustar y se podría poner nervioso. Y por otro lado, se presentó finalmente la propuesta en la mesa del Congreso y no decía nada de eso, pero tampoco decía nada de lo contrario. Y el mercado se ha quedado pues muy dubitativo, teniendo en cuenta que puede haber multitud de cambios en la negociación y se va a estar muy atento a ver qué pasa, porque desde luego si al final es una entrada gradual sería una cosa y si no sería otra. Creo que por otro lado todos somos conscientes, y termino ya como cuarta clave y media, de que Estados Unidos está en un estado de sobrecompra absolutamente prodigioso. Ya no se puede estar más sobrecomprado, todo está en extremos, la volatilidad está en extremos. En Investor Intelligence salía esta semana una de las lecturas más extremas desde hace muchos años de alcistas, más de un 63% de gestores medianos de cartera alcistas. Y el dato que más me ha impresionado es una encuesta que subyace en la encuesta del consumidor de la Universidad de Michigan, de confianza del consumidor. En esa encuesta se pregunta también a los consumidores, es decir, a los hogares, a la gente de a pie, cuál es su impresión sobre si va a subir o no el mercado de valores. Y lo que salía ahí era que los particulares consideraban que era el mejor momento para entrar en el mercado de valores de los últimos 10 años. Es decir, que ahora mismo, según ellos, la bolsa tiene las mejores perspectivas de los últimos 10 años. Todo esto da un poco de miedo. Esto no quiere decir nada. Cuando un mercado está en las últimas fases de las tendencias alcistas, puede dar trayazos inmensos aún al alza, con lo cual hay que olvidarse de cortos y de películas de estas, pero sí debemos trabajar cada día pues siendo conscientes de que aunque esto puede durar mucho, la realidad es que cualquier día pues podría venir el susto. Ahora no es la época más proclive, es una de las épocas mejores del año estacionalmente para Wall Street, de aquí hasta finales de año, pero pues no sé, pues quizá el año que viene o quizá en algún determinado momento esto es una barbaridad y algún día tendrá que venir una corrección y una corrección de las grandes. No obstante, es importante que tengamos en cuenta que hay un factor ahí que lo distorsiona. Y este factor, pues lo comentábamos también en un artículo recién de situación de mercado, yo les aconsejo que los lean, estos artículos intentamos ser bastante profundos en los análisis, intentando ver un poco las alcantarillas del sistema, es el elevadísimo nivel de recompras que hay ahora mismo, casi 600.000 euros al año de recompras. Eso está ahí y es una de las razones que causan pues el que estemos un poco mírame y no me toques con el tema de la sobrecompra. Da mucho miedo meterse a estas alturas, pero no se puede descartar que aún quede un tramo al alza muy importante. No sabemos, las fases finales antes de corregir estos estados de sobrecompra tan prodigiosos pueden ser muy violentamente alcistas. Así que pues es un poco con lo que tenemos que trabajar. Nada más, que ya llevamos casi media hora de tostón por parte de un servidor. Espero que tengan un buen fin de semana, algo lluvioso en muchas partes de España, pero un fin de semana es un fin de semana, con lluvia o sin lluvia. Ya saben dónde estamos y el lunes pues les esperamos para poder seguir analizando los mercados de una manera directa. Les agradezco mucho el que vayan entrando cada vez más en nuestra página. Para nosotros es una gran apuesta, es un proyecto con el que estamos sufriendo, hemos tenido muchas dificultades, muchas estancadillas, nos faltan aún anunciantes que nos puedan ayudar en el proyecto, estamos en ello, pero ustedes sí están cumpliendo, están entrando de forma muy masiva y esta semana pues hemos tenido que cuadruplicar la capacidad del servidor de cómo estaba pues a principios de semana, que creo que es la mejor de las noticias en una página web. No les puedo estar muy agradecidos de que tengan esa amabilidad de seguir un poco la información de los mercados pues a través de nuestra modesta web serenitymarkets.com. Muchísimas gracias y en la misma les espero el lunes con los vídeos de apertura. Hasta el lunes.